Son las 5 y 7 minutos de esta tarde de viernes, antesala del fin de semana. A lo mejor para alguno de ustedes puente, si es que no trabaja el lunes. Ya saben que el martes 23 estamos de fiesta en Castilla y León. Bueno, en cualquier caso, para los que estén de puente o para los que no, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Comenzamos aquí este tiempo de debate, este tiempo de tertulia para hablar de lo que ha ocurrido en Palencia durante estos últimos días. Y hoy para hacerlo, pues contamos en este plató con la presencia de Chomín Pérez. ¿Qué tal, cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien, Chomín? Todo bien. ¿Todo bien, sí? Todo en orden. ¿Tiene puente Chomín Pérez o no? A medias. Bueno. A medias. Haremos una escapada a trabajar el lunes, pero luego retomaremos el puentecillo. Hace ya bueno para ir a Santoyo, ¿eh? Sí, ya. Yo creo que sí que vamos. ¿No, Chomín, Sí. o qué? Sí, vamos a ir, que ya hay ganas de pasar un fin de semana en Santoyo y dormir en casa. Yo me lo aplico también, ¿eh? Sí, vas a la Antadilla. No este fin de semana, pero sí, ya empieza a apetecer mejor. Además, mejor que en los pueblos de la provincia rural, en pocos lugares. Desde luego, y si no, que se lo pregunten a Javi Calaveras, que está en Herrera trabajando. Pues sí, ahí estamos. Y bueno, yo este fin de semana no tengo puente. ¿No tiene puente? ¿Está de guardia? ¿Trabaja? Me toca trabajar, así que bueno. Pero bueno, encantado y contento y bueno, pues también disfrutando la tarde aquí con los amigos, que es lo fundamental, en la casa de todos, ¿no? Como en Televisión Castilla y León. Trabajando en la sanidad. No sé si trabajar durante un fin de semana como este, que hay gente de puente, a lo mejor es un poco más complicado. Bueno, es diferente, es diferente. Es verdad que la gente pues está disfrutando y bueno, tú estás pues en otra cosa, pero también es muy gratificante pues el estar ayudando a los demás. Y ahora que estamos hablando de sanidad, que Javier Calaveras quería contarnos algo, ¿no? Pues venga, bueno, pues aproveche. Pues sí, es una semana especial porque hemos despedido a una compañera que ha estado toda la vida dedicada pues a la sanidad, a la ayuda a los demás, con la vocación, Milagros Moreno. Entonces, bueno, pues una persona muy sencilla que, pues junto a Gonzalo Ibáñez, que es compañero pues de aquí de la tertulia y bueno, y nuestro jefe de urgencias, pues la verdad es que son nuestro ejemplo a seguir, donde nos fijamos, gente con vocación, y que los palentinos tenemos mucha suerte de haber contado, en el caso de Mila, durante muchos años, y en el caso de Gonzalo, pues que seguir contando con él, que la verdad es que es una alegría. Y bueno, yo que le he tenido de jefe y que, bueno, por motivos personales ahora estoy en Herrera, aunque él luchó porque me quedara en urgencias, pues la verdad que, pues bueno, pues que tenemos que estar muy agradecidos. Y en este caso, pues ese homenaje para Milagros Moreno, que ha sido la médico de todos y que, bueno, pues ahora pues a disfrutar. Pues homenaje a la... Carlos Hugo, ¿cómo está? Muy buenas, bien. Yo no tengo puente. ¿No tiene puente? ¿Trabaja el fin de semana, Carlos? No, el fin de semana no, pero el 23 sí, y el lunes también. El lunes y el martes aprovecharemos el fin de semana para subir al Cristo y disfrutar de las fiestas de Santo Toribio. El fin de semana es una fecha especial. Además, bueno, parece que el tiempo más o menos va a respetar, ¿no? Sobre todo la jornada del domingo, que el Cristo se viste de gala, la pedrea del pan y el quesillo, y bueno, pues cumplir con las tradiciones. Es que el Cristo tiene mucha suerte con el tiempo. Yo no recuerdo una pedrea en la que lloviese y que hubiese que suspender, ¿eh? No recuerdo ninguna, y ya llevo 20 años trabajando ahí arriba, o sea, contando noticias, y no recuerdo ahora alguna que haya llovido lo suficiente como para decir no se hace la pedrea. Santo Toribio vela por el bienestar de su fiesta. Eso es. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos, y sobre todo gracias a todos ustedes, como les decía. Bueno, vamos a comenzar hablando de un asunto que ha sido titular durante las últimas semanas, quizá durante los últimos meses, y es que desde esta misma semana ya ha pasado por pleno la nueva ordenanza de terrazas, que va a regular y sobre todo va a dar seguridad a los muchos hosteleros que reclamaban en la capital palentina una normativa pues que fijara los criterios para el establecimiento de veladores y terrazas en la capital palentina. Bueno, para poner sobre la mesa los titulares de esta ordenanza, además con un consenso importante, tenemos al otro lado de la pantalla, en este caso por videollamada y a través de Zoom, a Toño Casas, que es el concejal de tráfico, que antes de comenzar nos comentaba que bueno, que echaba de menos estar aquí sentado, porque él ya saben que ha formado parte del listado de contertulios de este programa. Lo que pasa que ahora, ejerciendo la política, pues tiene que dedicar su tiempo a otras cuestiones. Toño, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes. Me da un poco de envidia veros ahí. La verdad es que la tarde del viernes era original, sí, yendo a una tertulia a compartir allí un ratillo con mucha gente que merece mucho la pena. Así que bueno, yo veo ahí a Javi, a Carlos, a Chomin, con los que he compartido más de una tertulia. Así que hoy estoy contentísimo de estar, aunque sea al otro lado de la pantalla, pero estar aquí. Eso le iba a comentar, que está acostumbrado a estar a este lado del plató, pero ahora, en este caso, usted, no usted, pero sí las medidas bueno, que han impulsado desde el Ayuntamiento de Palencia son objeto de debate de esta tertulia. Y si le parece, por ahí comenzamos. Bueno, Toño, una ordenanza bueno, que ha contado con el apoyo mayoritario del Pleno y con, unos grados de consenso pues bastante importantes, que yo creo que es un asunto importante del que ustedes sacaban pecho además este mismo jueves en el Pleno. Sí, sí que es cierto. Yo lo dije en el pleno, en mi primera intervención, y lo cerré con la misma reflexión. Para mí lo mejor de esta ordenanza, sin duda alguna, es el amplio consenso que ha tenido. Lo dije antes de la votación y bueno, después de la votación, pues es para sentirse muy satisfecho y muy orgulloso del trabajo hecho, porque además este trabajo no es nuestro únicamente, sino que es de todos los grupos políticos que han tenido una predisposición muy buena a la hora de negociar, a la hora de sentarse, las veces que hiciese falta. Hombre, hemos tardado unos cuantos meses, pero lo cierto es que hemos hablado mucho y mucho. Y eso que yo, bueno, pues no empecé con la tramitación de la ordenanza, Ajá. que empezó mi antecesora, Reyes Bodero, pero bueno, a partir de enero sí que es cierto que la alcaldesa me encomendó estar un poco también al lado o vigilando, digamos, que el diálogo se produjese para que llegase pues al consenso que hemos llegado en el último pleno. Y ciertamente es de agradecer a todos los grupos políticos, a los hosteleros y a los vecinos que bueno, pues han dado mucho y han aportado activamente al debate, no simplemente han hecho una consecución de ideas o de sugerencias, sino que han participado en las comisiones en las que muchas han estado presentes. Titulares, Toño Casas, de esta ordenanza. Después le voy a preguntar también por el sentimiento de los hosteleros, porque a nosotros nos trasladan que no tienen documentos definitivos, bueno, consenso sí, pero no demasiada consulta. Después me contesta esa cuestión. Primero titulares de esta ordenanza. ¿Cuáles son los puntos fuertes, las novedades que recoge? Titulares. El primer titular es el que ya he dicho, el amplio consenso. Y esto no es una cosa poco importante, porque, bueno, da la seguridad de que en caso de que haya otro equipo de gobierno en el futuro, pues la ordenanza puede seguir evolucionando. Es decir, esto no es una cosa que no vaya a evolucionar nunca, ni una norma que sea fija para siempre. Irá evolucionando, espero que siempre sea con el mismo consenso con el que lo ha hecho ahora. Pero esto da seguridad a todos, a los vecinos, a los hosteleros. En segundo lugar, creo que sí que es de valorar que se pone por encima de todo la seguridad de todos, la seguridad de los vecinos y la seguridad de que las normas se van a cumplir de un modo muy estricto y que el código técnico que asegura la seguridad pues se va a cumplir. En tercer lugar, bueno, pues también entramos a valorar algo muy importante que es que la estética de las terrazas, sobre todo en la zona centro de la ciudad, que es el escaparate en el que todos los visitantes van a parar el primer día, pues digamos que va a ser un poco más homogénea. Creo que va a estar mejor cuidada y en eso los hosteleros y los empresarios también han To- estado bastante de acuerdo. Toño, Y, horarios, que sobre todo que es lo que interesa a la gente que nos está viendo, ¿no? A los ciudadanos, horarios de las terrazas. Los horarios se racionalizan, creo que un poco. Es decir, a todos nos gusta estar el fin de semana, sobre todo en verano, en la terraza hasta, bueno, sobre todo cuando sale una noche buena, nos gusta estar mucho tiempo en la terraza, tomarnos algo tranquilamente mientras charlamos, etcétera. Pero sí que es cierto que en los días de diario ese horario se ha reducido, sobre todo en las noches de invierno o lo que hemos denominado el horario de invierno, porque al final una cosa muy importante es que el descanso de los vecinos esté asegurado. Y eso, digamos que es una reivindicación más callada, pero es una reivindicación que nos hace mucha gente también. Que, bueno, que los horarios no intervengan tanto en el descanso de los vecinos. Y eso, bueno, pues lógicamente la ordenanza nunca nace
a gusto de todo el mundo y quizá eso sea lo bueno, que no todo el mundo está 100% conforme de ella. No es la ordenanza que a nadie le gustaría tener, pero lógicamente tenemos que mirar hacia muchos sitios y al final el consenso que ha tenido, pues creo que es una buena señal. Nos decían esta misma semana, primero, la Asociación de Hosteleros vinculada a la Confederación de Empresarios que no tenían el último borrador, que no sabían cuál era el documento que se llevaba a pleno. Y la otra asociación, ya sabe, bueno, y usted lo sabe perfectamente, que hay dos colectivos en la capital, exigían sobre todo que no se aprobara una norma que diera lugar a interpretaciones y que los policías o los bomberos pudieran tomar decisiones porque la ley no está perfectamente clara a la hora de decidir cuándo sí, cuándo no, o determinados momentos de uso. Bien, vamos a hacer que esta ordenanza nace con el propósito de que sea lo más objetivo posible. Lógicamente, no, como digo, no llueve nunca a gusto de todos. Y la policía local, que es la encargada de velar porque se cumpla la ordenanza, pues tendrá un criterio que creo que le marca bastante bien cuál es la ordenanza. Los bomberos, en este caso, bueno, los bomberos se van a regir única y exclusivamente por el código técnico. Y eso es lo que nos da la garantía de seguridad a partir de ahora. Y va a ser el único, o sea, no hace falta que la ordenanza lo explicite, digámoslo así, porque lo explicita ya el código El técnico, que código es técnico. al que la ordenanza se remite. Y es el que utiliza el servicio de prevención, que por cierto, en el Ayuntamiento de Palencia es sumamente profesional y diligente. Es ese código técnico el que va a seguir a rajatabla para ordenar la instalación de terrazas y sobre todo garantizar la seguridad de los vecinos y sobre todo garantizar también la seguridad jurídica de los hosteleros y la seguridad obviamente de los clientes de las terrazas. Hasta aquí lo fácil. Ahora, hasta aquí lo fácil, Toño. Ahora vamos con Eh, Carlos Hugo Sanz, que se sabe la ordenanza de pe a pa, que controla la política municipal como nadie. Así que, Carlos Hugo, tío, al concejal delante. Seguro que ya le ha preguntado muchas cuestiones durante estos días acerca de la ordenanza. Pero bueno, le tiene delante. Y yo creo que, que no hay no sé, mucha no sé excusa. muy bien qué me puede preguntar que no me haya preguntado él. Efectivamente. Pero No, bueno, igual me sorprende. no, yo creo que, bueno, pues el trámite del pleno es muy importante, lógicamente, pero al final lo que se pregunta a la gente es, y sobre todo los hosteleros, cuándo va a estar esa nueva ordenanza en marcha, pues todavía tiene que cumplirse unos plazos. ¿Para cuándo cree el ayuntamiento que va a estar en marcha esa ordenanza? Bueno, ahora se abre, lógicamente, la ordenanza se publicará después del trámite que es preceptivo, como es la aprobación por parte del Pleno. Esa ordenanza se publicará y se abrirá un periodo de 30 días para que todo el mundo, hosteleros, particulares, Alegue. puedan hacer las alegaciones que sean necesarias. Una vez que se han hecho las alegaciones que se consideran necesarias, pues esas alegaciones se estudian, se aceptan o no por el órgano que ha aprobado la ordenanza y en el momento en el que se aprueban o se rechazan esas alegaciones, pues la ordenanza entra en vigor. ¿Cuánto tiempo falta para eso? Pues yo creo que en el mes de junio, a primeros del mes de junio, la ordenanza puede estar vigente, aunque lógicamente hay muchos hosteleros, sobre todo, que están esperando, y lo sabemos, a que la ordenanza esté vigente para comenzar con bueno, pues Instituciones. para establecerse sus nuevas terrazas o ver a qué se tienen que atener a partir de ahora. Pero creo, sinceramente, que con las alegaciones que lleguen, a no ser que cambie mucho, digamos, lo más esencial va a quedar. Y sobre todo algo tan esencial como lo que no es subjetivo ni es negociable, que es la seguridad. Y carpetazo a las terrazas COVID, que bueno, estuvieron activas en la capital palentina hasta el 28 de septiembre, si no me equivoco, concejal, Sí. del año pasado. Bueno, yo no sé si Javi o sí, Echomín Sí, quiere plantear alguna cuestión. no, a ver, lo primero felicitar, porque yo creo que era una necesidad, una ordenanza de terrazas, porque la que teníamos era de otra época cuando los usos y las costumbres eran distintas y la manera de relacionarnos en el ocio pues ha cambiado, en parte debido a la pandemia, que nos acostumbramos y además nos empezó a gustar estar en la calle. Yo más allá del contenido de la ordenanza, hablando del consenso, me parece una muy buena noticia
que grupos distintos hayan trabajado y se hayan puesto de acuerdo para sacar una ordenanza que nos valga y que satisfaga pues, a la inmensa mayoría de los grupos que componen el ayuntamiento. Yo creo que a la hora de buscar consensos y conseguir consensos, más allá de la ordenanza en concreto, esto supone unos aprendizajes y una manera de trabajar que al final redunda en beneficio de todos. ¿Tú crees que esta dinámica de haber conseguido un consenso con mucho trabajo de diálogo, de pensar la postura del otro, de intentar colocar las mías, pero sabiendo que no puedo llegar a todo, pero sí a una parte, este entrenamiento en la búsqueda de consensos puede ser aplicable a otros puntos de lo que nos queda por hacer en Palencia y llegar a consensos amplios, que es lo que nos interesa a Muy todos, buena pregunta, más sí, allá sí, de que señor. gobierne este o el otro? El llegar a consensos me parece buenísimo. Si esto nos ha servido de ejemplo y de entrenamiento, bienvenido sea el futuro. Pues sí, yo sí que lo veo, considero como una buena noticia y la verdad es que, bueno, pues uno siente cierto orgullo sabiendo que esta ordenanza genera esto, ¿no? Genera este tipo de opiniones. Esto es una muestra de para qué vale la política y esto entra dentro de mi ideario, ¿no? De lo que es lo público. Y es que seamos capaces de ponernos de acuerdo para solucionar problemas. Si un problema acuciante como este y una necesidad, que una nueva ordenanza era un clamor en esta ciudad por muchos colectivos, no solo los hosteleros, repito, por muchos colectivos más silenciosos, pero muchos colectivos. Era una necesidad para todos. Y el ver cómo nos hemos puesto de acuerdo, cómo hemos sido capaces de ponernos de acuerdo, ojo, en opiniones muy sensibles y en cuestiones muy sensibles que tenía esta ordenanza. Pero bueno, yo me siento bien. Con Víctor he estado reunido muchísimas veces, igual que con Domi, con Emilio Polo, con el que también ha sido muy fácil hablar y concretar cosas y consensuar cosas, con Rodrigo, e incluso con el último que ha llegado a la negociación, digamos, por el asunto del grupo municipal de Vox, que ha sido el señor Carrancio, pues también he tenido varias reuniones con él porque tenía, bueno, pues muchas cosas que aportar también. Entonces, hacer eso sí es exportable, es más, es deseable que sea así, no es que sea una posibilidad, es una posibilidad que todos deseamos. Y creo que en una ciudad que tiene tantísimos problemas, como es ahora mismo Palencia, y que tiene tantísimas necesidades y tanta necesidad de hacer cosas, pues todo eso además se le une una necesidad de consenso que es muy deseable para muchas cosas y en eso nos vamos a poner. Creo sinceramente que el ambiente es bueno para llegar a consensos. Cualquiera que esté presente en un pleno o vea un pleno, dentro de la refriega política habitual, lógicamente, las opiniones son contrapuestas. Uno quiere expresar mejor o de una manera sus opiniones o otro de otra, y aunque a veces, bueno, pues discutamos, pero uno que vea el pleno puede comprobar que el ambiente es bueno porque el ambiente personal también es bueno y la relación personal es bueno. Y llevar esa relación personal a intentar llegar a consensos, pues es lo que tenemos que hacer a partir de ahora. Y creo que es deseable, creo que hay voluntad para hacerlo y sería muy bueno, sinceramente. Yo, Toño, ya por último, pues también daros la enhorabuena porque la verdad que en estos tiempos tan convulsos de política, el ver un pleno como el que habéis desarrollado con esta ordenanza en el que ha habido piropos mutuos y además, efectivamente, ese buen ambiente que se os ha visto, pues la verdad es que eso hace que dentro de lo difícil que es creer en la política actual, pues a los ciudadanos de Palencia nos haga creer en el proyecto que estáis desarrollando todos. Y además yo creo que a los palentinos lo que nos gusta es que, como has dicho tú, pues que seamos una ciudad, pues el reflejo de una ciudad y que las terrazas no dejan de ser parte de ello, o por ejemplo, pues lo que hemos visto en Semana Santa, que tenga una difusión a nivel nacional, o también lo que hemos visto ahora también con el primer premio de Rivas organizado por la Asociación de la Prensa, con Raquel Arconada al frente. Yo te quería preguntar, para los que somos desconocemos un poco el tema y no seguimos tanto como Carlos Hugo, que seguro que hay mucha gente que en casa pues que no lo conoce, ¿cuál es la novedad o qué es la diferencia entre lo que es una terraza COVID o lo que propone esta nueva ordenanza de terrazas? Y otra cosa,
has dicho que, y me parece bien, que esas terrazas en el centro van a tener que seguir una normativa porque no dejan de ser el espejo de la ciudad y todos queremos que la gente visite Palencia. ¿Qué novedades hay en ese par de puntos que yo creo que hay mucha gente que en casa pues también quiere escucharlo? Vale, empezando por la terraza COVID. Bueno, las terrazas COVID eran fruto de una situación extraordinaria, ¿no? En el momento en el que se decreta el estado de alarma, que poco a poco se va haciendo una desescalada, en el que no está permitido entrar en establecimientos de hostelería, pues lógicamente un sector que genera tanto empleo en todas las ciudades, no solo en Palencia, sino en muchos sitios, que genera tanto empleo, que genera dinamismo económico, etcétera. Bueno, pues una manera de que esa economía pueda seguir funcionando era permitir que de un modo extraordinario y al amparo de un decreto que se hizo a nivel nacional, pues se pudiesen colocar o instalar terrazas en sitios para que nadie tuviese que entrar dentro de un establecimiento que en muchas ocasiones estaba prohibido. Había establecimientos que sí podían tener terraza, pero recordemos que esto era porque había muchos que no podían tenerlo o porque tenían una terraza demasiado pequeña. Entonces, en el momento en el que esa excepcionalidad se acaba, lógicamente el espacio público tiene que volver a ser público y los ciudadanos y la ciudad y el ayuntamiento como máximo representante tiene que volver a disponer de ese espacio público. Porque recordemos que una terraza no es propiedad de un establecimiento hostelero, sino que es una parte de nuestra vía pública que nosotros cedemos, autorizamos como ciudad y como ciudadanos y como ente que representa a todos los ciudadanos, autorizamos año a año a un establecimiento a que explote esa parte de la vía pública. Entonces ahora digamos que se vuelve a reordenar, ¿no? Se vuelve a reordenar, volvemos a poner unas normas más parecidas a las que antes había, sin terrazas COVID y sin una situación, digamos, extraordinaria. A partir de ahora entramos en lo ordinario, que ya llevamos un tiempo en lo ordinario, y yo creo que, bueno, las terrazas COVID tuvieron su valor, tuvieron su utilidad, pero ahora, bueno, pues es mucha parte de la ciudadanía que reclamaba también que esas terrazas tendrían que desaparecer lo antes posible y así nos comprometimos y así lo hicimos. De modo que, bueno, ahora mismo, pues, digamos que entramos en otra etapa ordinaria en la que queremos ordenar muchísimo mejor cómo se respeta y cómo se utiliza el espacio público. Bueno, pues a la espera de la puesta en marcha, Toño, de qué pasa en este mes de alegaciones y confiando en que finalmente para el mes de junio esté en vigor y bueno, los profesionales de la hostelería y el resto de colectivos de la ciudad, como usted muy bien hacía hincapié, pues tengan esa seguridad, ¿no? De que todo esto esté amparado y bajo el paraguas de una norma. Muchas gracias, concejal de tráfico del Ayuntamiento de Palencia, por atendernos durante estos minutos. Bueno, pues ha sido un verdadero placer, la verdad ha sido recordar un poco, como veo que no me vais a dejar quedarme toda la tertulia, pues nada, despedirme de vosotros y darte las gracias por darme esta oportunidad de reaparecer, ¿no? Así que nada, que paséis una buena tarde, tengáis buena tertulia y feliz puente para todos. Gracias, Toño. Bueno, las terrazas COVID, que bueno, más allá de que efectivamente el 28 de septiembre desaparecieron, bueno, el debate estuvo muy presente en torno a si esa medida había que consolidarla, con todo lo que ello suponía con respecto a la ocupación de suelo público. Pero bueno, en las elecciones pasadas bueno, las anteriores elecciones municipales, hubo partidos, incluso Ciudadanos lo llevó por bandera de consolidar esta medida. Esa era la propuesta. Entonces, hasta que llegaron las elecciones, de hecho, en el mes de mayo, antes de pasar por las urnas, se llevó a pleno, se intentó llevar a pleno un borrador de una ordenanza en la que se regularizaban todas las terrazas COVID. Y no fraguó porque era una propuesta de Ciudadanos, el Partido Popular. Cuando ya había una contestación en la calle bastante fuerte a ese tipo de terrazas, sobre todo aquellas en las que peor estaban, que ocupaban plazas de garajes y demás, se echó atrás y no lo apoyó y finalmente no se aprobó. Eso fue lo que generó que se parase y se haya tenido que volver a empezar casi desde cero, ¿no? Pero sí es cierto que las terrazas COVID, yo creo que pasaron durante la desescalada y los meses siguientes, tuvieron muy buena acogida y muy buena aceptación,
pero luego ya se mezcló entre la dejadez de algunos hosteleros que tenían las terrazas vamos, como si fuese aquello un poco más que un cuarto trastero. Y bueno, y también pues la gente se harta también de ver que no puedes aparcar cerca de casa, de que están ocupando la acera, de que están ocupando una zona verde y demás, pues al final yo creo que lo que ha pasado en muchas ciudades de España, yo creo que se cuentan con los dedos de una mano las ciudades en las que se han podido mantener ese tipo de terrazas. Y en el otro lado de la moneda, aquellos que consideran que incluso esta normativa, es el caso de Izquierda Unida, que votó en contra de esta ordenanza, que es demasiado laxa y que todavía hay demasiada ocupación de la vía pública. Yo creo que hay que llegar a un punto medio y me parece que esta ordenanza llega a ese punto medio. La única duda que tenía yo era, que yo no sé si Carlos Hugo, que se habrá leído la ordenanza y es el sabio del lugar en estas cosas, el tema del servicio a la terraza. Yo he leído que no es obligatorio. No, es a mí lo que me gustaría decir es que me gustaría que fuera recomendable. Claro, que yo cuando voy a una terraza y me voy a dejar un dinero porque en teoría me van a cobrar más en toda la terraza, pues yo también requiero un servicio. Si ese servicio además supone que haya una persona que tenga que trabajar, pues bendito sea Dios. Entonces, yo no sé si en la ordenanza pone que no es obligatorio, pero sí recomendable. Esa fue una de las cosas que ha sacrificado el Partido Socialista para llegar al acuerdo, porque el Partido Socialista sí que planteaba que las terrazas fuesen atendidas en un primer momento, luego lo redujo a que fuesen atendidas en el centro, en el casco histórico, y finalmente lo retiró, porque sí que los hosteleros al final no estaban ahí y tampoco había consenso en ese punto, así que al final el cliente es sabio y decide. Entonces, entre elegir una terraza en la que estás atendido, tienes un camarero que te atiende, y en una que te tienes que levantar a la barra a pedir y estar media hora pidiendo y demás tal, pues al final yo creo que las cosas siguen un curso natural y triunfará más la terraza atendida que la que no está atendida, pero vamos. Y yo había otro punto que se lo he preguntado a Toño, pero que me ha quedado todavía la duda, y era el tema que también lo has dicho tú, que yo creo que con el paso del tiempo, con el tema de las terrazas COVID, y es verdad que llegaba un momento en el que esas terrazas se habían dejado un poco desaliñadas y todo eso, y entonces quería saber un poquitito en qué puntos habían llegado al acuerdo con los hosteleros, para qué, porque yo entiendo que también los hosteleros, pues, lo ha dicho él bien, que tienen ganas de ya tener todo bien en orden para, oye, poderla ejecutar, ¿no? Claro. Entonces, es un tema complicado porque se establecen tres tipos de terrazas, son abiertas, cerradas y semipermanentes, que las llaman, o semicerradas. Entonces cada una tiene unas características. Sí se recoge en la ordenanza una serie de elementos, de materiales, de características que tienen que cumplir todas. Entonces todo el que quiera poner una terraza o tenga una terraza va a tener que cumplir dentro de los estándares. No van a ser la misma terraza, el mismo modelo de terraza igual, por ejemplo, en todas las de la Plaza Mayor, por poner un ejemplo. No, eso no va a ser. Pero sí van a tener que cumplir unos mínimos. Entonces, que muchos ya estaban contemplados. Lo que pasa es que se aclaran, pues lógicamente los materiales de hace 8 años o 10 años cuando está en vigor la ordenanza no son los de ahora. Entonces, ir renovando, apostando por nuevos materiales y demás, bueno, pues también es una cosa que hay que regular para no ver cosas extrañas y que llamen la atención y se salgan de ojo. Entiendo que son materiales de cara a la seguridad, a la estética. De todo, sí, que combinen efectivamente. Un poco anclajes, porque bueno, es muy importante cómo están, y en eso Bomberos va a tener mucho que decir, cómo están ancladas las estructuras al suelo, porque bueno, una terraza con una sombrilla, si viene una racha de viento muy fuerte, es capaz de levantarla del suelo literalmente y abrirle la cabeza a alguien que esté allí. Entonces, esas cosas se tienen y se clarifican muy concreta para que no haya problemas. Entonces, yo creo que en eso gana la ordenanza, y luego introduce una cosa que sí que es interesante, que no son terrazas COVID, pero sí que habla de que se van a poder permitir instalar terrazas en zonas de aparcamientos o plazas de aparcamientos para dinamizar los barrios. O sea, allí donde se vea que hay establecimientos que pueden dinamizar la vida de un barrio y demás, lo van a permitir. Y eso es muy interesante. No lo termina de apuntalar bien la ordenanza, me refiero a que no va al detalle exacto de en qué condiciones y demás, pero sí que plantea
que pueda haber establecimientos que en una determinada zona donde no suponga tampoco un perjuicio para los vecinos a la hora de estacionar, porque hay estacionamiento de sobra, pues por ejemplo ocupen 1, 2, 3 o 4 plazas de aparcamiento para ampliar su terraza o para montar su terraza. Y luego, Carlos Hugo, también recogía la la ordenanza, temas relativos a, por ejemplo, un concierto en una terraza, pantallas para ver un partido de fútbol. Eso es. Antes, hasta ahora, lo que hacía el ayuntamiento era cuando había algo, pues sacaba un mando y lo permitía. Ahora eso ya queda regulado en la ordenanza, sigue siendo, si no me falla la memoria, tienes que hacer la petición y el ayuntamiento, eso es, el ayuntamiento tiene que darte, o la policía en este caso, tiene que dar su visto bueno, pero ya está recogido que se puede poner, que no se puede mover, espectáculos en la calle y demás. Hay un punto sí, porque se establece que pueden hacer determinadas fiestas y demás, y la ordenanza es laxa que para permitir, pues, el aniversario de un bar, por ejemplo, que pueda haber un espectáculo en la calle, en vivo, en determinados horarios siempre, por supuesto, y demás, pero claro, tampoco hay... vamos a pensar que quien hace la ordenanza, que son técnicos y son funcionarios y demás, ellos su deber es el de velar por el bien público, que es la calle, o sea, la vía pública. Entonces, claro, ellos tampoco pueden dejar manga ancha a todo lo que se pretenda o se desee o se quiera hacer. Vamos a seguir con asuntos municipales. Vamos a analizar el estado del pacto de gobernanza que permitió a Miriam Andrés convertirse en la primera alcaldesa de la ciudad. Pacto de gobernanza con 36 medidas entre Vamos Palencia y el Partido Socialista. Escuchamos las valoraciones y preguntamos a nuestros contertulios. Frente a la crítica, aunque poco contundente, de Vamos Palencia, llevamos 9 meses trabajando, ahora mismo empezamos a concretar, va un poquito más lento de lo que esperase. La visión más optimista del PSOE. Hay receptividad, hay una mesa que se reúne con la periodicidad establecida. Tras dar los primeros pasos para la puesta en marcha del clúster de los cuidados, y esperemos que ahora vayan desencadenadas el resto. Se ponen sobre la mesa los éxitos, entre ellos el reconocimiento de los constructores de la ciudad por avanzar en la agilización de las licencias. Dan la enhorabuena al trabajo realizado por el ayuntamiento porque empiezan a notar ya, después de 9 meses, esa agilización en los trámites de las licencias. Poco a poco se van dando los pasos. Recordad que hace apenas 2 meses que ha entrado en vigor ese presupuesto municipal y que lo bueno es que a final de año se pueda decir se han cumplido los objetivos que nos habíamos marcado. Objetivos entre los que figuran la Oficina de Atracción de Inversiones, que está pendiente del informe de Secretaría General para que nos diga los pasos administrativos procedimentales en cuanto a expediente que tenemos que dar. Y otras tantas acciones de menor entidad. Los viernes de barrio, que se está trabajando en ello, con el tema de la mujer palentina, pero son acuerdos al menos de un año o de legislatura que, bueno, pues que tienen que ir rodando. El acuerdo de gobernanza firmado entre ambos contempla 39 acciones en total. 9 meses han transcurrido ya de la legislatura, El tiempo pasa volando. Bueno, es verdad que, como decía la alcaldesa, pues bueno, los hechos deberán empezar a demostrarse a partir de ahora, porque ahora ya el ayuntamiento tiene presupuesto propio y hay que empezar a jugar con sus propias cartas, ¿no? Pero bueno, esta es la valoración de este pacto. ¿Cómo les ven a los líderes? ¿Cómo ven a Vamos Palencia en este acuerdo, en este acuerdo de no gobierno y de colaboración? ¿Y cómo ven al grupo de gobierno, el Partido Socialista? Chomin, venga. Hombre, a mí me da la sensación... ¿Cómo ve la ciudad? A ver, la ciudad tampoco es que de 9 meses para acá ahora dijo, oh, ¿cómo ha cambiado la ciudad? Pues no, la ciudad no ha cambiado gran cosa. Pero yo creo que sí que se respira otro clima, como que se van avanzando asuntos. Yo creo que no hay que perder el ritmo y que sigan produciéndose acuerdos. Me descargo esta mañana el acuerdo que firmaron ambos, y voy a ver si me lo leo, pero vamos, es extenso, y entonces pues no me ha dado tiempo a ver parte por parte qué es lo que está sucediendo. Sí que yo creo que hay alguna sensación en algunos sectores del tema de agilizar procesos, licencias, permisos y etcétera, etcétera, que eso, la velocidad se multiplique para que el que quiera gastarse dinero en Palencia y lo tenga, que lo gaste, no esperando a que se nos pase la vida. Pero vamos, yo tengo la sensación de que el clima ha cambiado, de que se hacen cosas. O de que se intenta hacer cosas. Carlos Hugo o Javi, venga, Javi. Javi. A ver, hombre, yo creo que es verdad que 9 meses son pocos. Que, por ejemplo, el otro día la iniciativa del clúster de cuidados, a mí es un tema que me toca de cerca y me parece que
que fue una de las cosas, una de las iniciativas principales de Vamos Palencia y que bueno, pues que esperemos que tenga su fruto. Pero es verdad que yo creo que todavía no se nota como tal. Sí que lo que dice Álvaro, pues bueno, que ahora que tiene presupuesto propio, pues yo creo que veremos un poquitito a ver qué es lo qué proceso, pues vamos a ver. Yo creo que también ellos, yo creo que viendo un poco lo que está pasando a nivel nacional, que lo decíamos antes con Toño, el ambiente que se respira un poco en los plenos es diferente, es mucho más armonioso y eso al final permite que el trabajo sea mejor. Pero yo de momento en la ciudad todavía, bueno, a lo mejor en verano ya es un momento en el que podamos ver cosas. Tú que estás más en el día a día, Carlos, No sé lo si verás. son tan armoniosos los plenos, ¿eh? Bueno, a lo mejor los últimos un poquito más, pero, ha habido plenos pasados, ¿eh? Ha habido de la plenos anterior pasados legislatura esta, yo noto un Son menos cambio broncos, importante, vamos, o me ha parecido a mí, que se nota una diferencia de talante, ya no sé si también un poco porque son más jóvenes también Bueno. o no lo sé, ¿sabes? Pero sí que es cierto que yo noto, bueno, tú lo sabrás mejor, pero yo lo que veo así, pues... Claro, tiene un peligro lo que decís, que es cierto, que es que al final al ciudadano de a pie le importa muy poco que se lleve bien o se lleve mal, y le importa muy poco una parte que es importante de la gestión, que es la interna. Entonces el PSOE, me consta que ha hecho un buen trabajo en gestión interna del ayuntamiento que hacía falta, ¿no? Está dotando servicios que estaban muy desfavorecidos, está haciendo cambios, está introduciendo personal y plazas que hacían falta. Pero todavía, y esa es una sensación que ya empiezan a trasladar algunos ciudadanos, no se ve un cambio efectivo en la ciudad. Y eso es un peligro. Es un peligro porque puede anidar en la opinión de los ciudadanos que el cambio no ha servido para nada. Recordamos que el principal lema de Mira Andrés cuando accedió al ayuntamiento fue el de cambiar la ciudad. Si esos cambios no se notan demasiado pronto, yo creo que puede empezar a cierto run de qué va a servir este mandato, de qué va a servir estos 4 años. Lógicamente, Vamos Palencia está en un papel complicado, porque uno de los riesgos que tomó al no formar parte del equipo de gobierno es el de jugar un papel desde la oposición, una oposición amable que tampoco puede forzar demasiado porque es un nuevo socio de gobierno, pero sí que juega un papel clave, ¿no? Entonces, le pasa lo mismo. Me cuesta todavía medir qué grado está teniendo Vamos Palencia de peso en las decisiones que se toman en el ayuntamiento, si es que tiene alguno. Es cierto que lo primero que hemos visto, de las cosas primeras que hemos visto, va a ser la creación de ese clúster sociosanitario, que veremos, es un proyecto interesante, pero no ha hecho más que andar. Yo no creo que dé frutos efectivamente hasta dentro de varios años. Entonces, bueno, yo creo que está ese rundum. Vamos a ver qué pasa a partir de verano. Ahora el presupuesto se aprobó un poco tarde, entonces hay proyectos que se van a empezar a ejecutar a lo largo y ancho de la ciudad, que van a cambiar la cara y veremos cómo encaja en la ciudadanía. Algunos tendrán el problema de ser pues, polémicos, como va a ser la urbanización o semipeatonalización de la calle Don Sancho y la Cestilla y las de alrededor, ¿no? Que pues claro, no todo el mundo está de acuerdo. Pero por lo menos que haya acción política por parte del ayuntamiento, porque sí que es cierto que se han centrado mucho en la interna, que fue un error el que ya cometió Mario Simón, que se volcó hacia adentro y no hacia afuera, y al final lo acabó pagando. Y bueno, es pronto, 9 meses, sí. ¿Algunos esperábamos un cambio ya que se notase? Pues también, ¿por qué no lo vamos a decir? Lo que dice Carlos es que efectivamente que la llegada de Miriam Andrés, ella lo que criticaba, yo me acuerdo cuando hicisteis el debate que presentaste tú, Álvaro, una de las cosas que más le criticaban a Mario Simón era el inmovilismo de la anterior gestión del gobierno y efectivamente, pues al principio lo que se veía con Mario Simón y con Alfonso Polanco era un poco eso, la lucha por el tema interno y tal. Y es verdad que en estos 9 meses como que yo veo un poco el reflejo de ese momento, que es verdad que oye, que se están dando pasos que
Pues bueno, que hay fondos que hay que utilizar también, que lo hablábamos antes. Hay escenario, es que es un escenario distinto. Es un escenario diferente. Ha habido muchas cosas que arreglar del pasado mandato que también ha ocupado muchísimo tiempo. Se ha metido en el debate el soterramiento, que quizás nadie lo esperaba, y hemos estado hablando del soterramiento, estamos hablando del soterramiento y del AVE y demás, efectivamente. Pero son temas que ocupan mucho tiempo, pero que realmente no suponen un cambio para la ciudad en lo que viene a ser a corto plazo. Entonces, de todas maneras, a ver, yo sé que no arregla nada, pero me sigue pareciendo pronto. Yo tampoco tenía decir, vamos aquí a ver qué hemos hecho para ver si esto me gusta o no me gusta. Pero yo creo que también el ambiente es importante de cara a la ciudadanía. Vivimos en un país en el que la política a nivel nacional está hiperpolarizada y bronca. A nivel de las Cortes de Castilla y León, 3/4 de lo mismo. Entonces, a mí, que en la política municipal haya una especie de remanso de que el ambiente es distinto, de que se puede dialogar, de que se puede consensuar, no lo sé, a mí me parece un logro. Y yo creo que a mí personalmente, como ciudadano que vive en Palencia, a mí me consuela un poco, sabiendo que somos como somos, estamos donde estamos y tenemos la capacidad, por ejemplo, económica que tenemos. Pero si todo eso lo rebozamos de bronca, sería para decir... Sería mucho peor. El problema, por ejemplo, de lo que hablábamos también para terminar ya, ¿vale, Javi? que los objetivos es que, pues eso, que todas las medidas al final van a haber resultados a lo mejor en 2 años. Va a ser clave, mira, este verano, y ya se va a notar, el plan de vías y obras y asfaltados de la ciudad va a ser clave. Y eso sí va a ser un termómetro a partir de septiembre, octubre, noviembre, para medir realmente si hay un cambio. Y luego el nuevo contrato de limpieza y ese plan de choque que quiere impulsar también va a ser muy importante, porque eso son 2 cosas que enseguida el ciudadano de a pie, en cuanto sale a la calle, nota si se está haciendo algo o no se está haciendo por la ciudad. Es importante, no es lo único, pero por lo menos ya sirve para medir un poco esa temperatura. Como país tendremos que tomar una decisión, o pagamos con los impuestos o pagamos por uso. No nos olvidemos, las carreteras no son gratis, o bien se pagan a través de sus usuarios o bien se pagan a través de los impuestos de todos. Y ahora en España hay un doble sistema, hay zonas del país en las que los ciudadanos pagan con sus impuestos esas autopistas, pero al mismo tiempo los que tienen que transitar por ellas pagan los peajes. Pues yo creo recordar hace no mucho, diciendo a representantes del gobierno que la decisión de pagar por el uso de las autovías, que en su momento se pasó como propuesta a Europa, bueno, pues tampoco era algo que estaba totalmente decidido, ¿no? Y determinado. Bueno, pues parece que sí, ¿no? Parece que están las cosas más claras de lo que se plantea. Yo creo, bueno, al ministro hay que hacerle el caso justo. Porque además si decimos algo que se enfada, pues igual tenemos... ¿Le tiene bloqueo en Twitter? No, pero vamos, no debe ser muy difícil que te bloquee. A ver, yo creo que hubo... No seas malo, ¿eh? Yo pregunto, porque hay mucha gente que le tiene bloqueada en Twitter. Oye, a lo mejor... Yo creo recordar que antes... Un contertulio le tenía bloqueado en Twitter. Y sin decirle nada, por defender las fiestas de Palencia, porque era cuando era alcalde y por defender las fiestas de Palencia, pues bueno, pues me bloqueó. Ah, o sea, que le tiene bloqueado en Twitter. Sí, bueno, pues porque, oye, pues le debió sentar mal que la propuesta de... Está en la lista. Sí, bueno, pero bueno, yo, pues oye, hay que defender a Palencia. Pues nosotros, eres es verdad un héroe. Eres un no, héroe. pero si es que si toma tanta importancia estas bobadas, pues imaginaros, o sea que... Bueno. A lo que iba. Mira, que tenemos 2 minutos. No, a ver, que yo recuerdo antes de no sé qué elecciones, hubo un globo sonda de que la Unión Europea decía de no sé qué de las autopistas, las autovías, etcétera, etcétera, y salió el gobierno como un bloque y dice, no, por Dios, eso no. Entonces, te crees lo que te crees porque ya sabes que algunas veces es blanco y después es negro o amarillo y colorado. Se habló de implantarse un modelo como el portugués, que cada X kilómetros en las autopistas hay unos arcos, que te va saliendo unas fotitos y a final de mes pues pagas lo que hayas consumido, igual que la luz o el gas. Lo veremos. Por mucho que diga que el gobierno diga que no, y luego que sí, y luego que a veces. Que tenemos 1 minuto y medio, hemos estructurado un poco mal los tiempos. De las declaraciones del director de la DGT que luego salieron a desmentir. El sistema portugués no es que, bueno, tienes también una tarifa pues como la del móvil, o sea que te pagas. Lo que pasa es que nosotros que vamos de visitantes, pues cuando circulamos por las carreteras nos cobran por uso, ¿no? Por... Europa
ya he dicho más de una, más de dos y más de tres, que lo de carreteras gratis y que su mantenimiento vaya a costa de deuda o de presupuestos, que no puede ser así, y creo que no va a tardar en llegar. Sí, el problema es lo que ha dicho él, es que es el sumatorio de no carreteras gratis más impuestos por las nubes. A mí lo que me joroba es que autopistas que están pagadas, repagadas y vueltas a pagar, se siga cobrando el peaje a la gente que va. No tengo ninguna aquí, pero... Cuando tengamos que pagar por ir y venir a Valladolid, que lo tenemos aquí al lado, pues ya hablaremos, ¿vale? Carlos Hugo Sanz, Javier Calaveras, Chomín Pérez, muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Gracias. Que pasen buen fin de semana. Buen puente. Y sobre todo, que lo pasen también ustedes, que disfruten. Y si tienen puente, pues eso, pues aprovechen. Vayan a sus pueblos, a la provincia de Palencia. Es el mejor plan posible. Gracias, adiós.